Hola, ¿qué tal, mi amado hermano y hermana? Un privilegio para mí estar con ustedes, acercarme de verdad con todo mi corazón para compartir con ustedes una palabra poderosa. Y quisiera enfocarme específicamente en el significado y propósito del Evangelio de Cristo. Y el tema que quiero compartir con ustedes está basado en una porción de las Escrituras en Gálatas capítulo 3, desde el verso 22 en adelante. Y obviamente pensando sobre la importancia de ser fieles al Evangelio de Cristo. Así que tú y yo tenemos un compromiso de ser fieles al Evangelio de Cristo. Y esta palabra quiero leerla para luego orar y presentar al Señor el proceso que viviremos juntos en este tiempo. Leemos la palabra, Gálatas capítulo 3, verso 22, y dice la palabra: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre, tu palabra ha sido leída. Y esta palabra que proviene de ti nunca regresa vacía, sino que logra propósitos que perduran por la eternidad. Gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña y como guía y protagonista de nuestras vidas nos lleva a toda verdad. Te rogamos para que esta palabra cobre sentido en nosotros y que nuestro espíritu sea impactado para que podamos realizar los cambios que te ha propuesto para cada uno. Gracias por este privilegio de poder acercarnos en familia, en un ambiente donde estamos rodeados de aquellos que amamos, y te pedimos para que toda situación dentro de ese ambiente familiar pueda ser resuelta, pueda haber sanidad, restauración, pueda haber todo el elemento esencial de tu gracia que impactando a cada vida en su hogar produzca madurez y produzca crecimiento. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante hablar sobre el libro que contiene esta escritura llamado Gálatas. Es un libro impresionante que se acerca para trabajar los temas vinculados a la ley y sobre todo a la gracia. Comporta una explicación simple, si podemos llamarle, de todo el contenido de una fe en Israel judía, una fe que era abrigada y ha sido abrigada y que comportaba todas esas verdades concernientes a la revelación divina impartida de parte del Espíritu a esos hombres de Dios que fueron inspirados. Ahora, dentro de esta realidad, esta palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñar, nos enseña exactamente estos aspectos vinculados a un evangelio glorioso que es el evangelio de Cristo. Y a la luz del evangelio de Cristo, entonces, comenzamos a visualizar que hay aspectos importantes que deben de ser aclarados. Y en el capítulo 1 de Gálatas, el autor confronta de manera precisa a aquellos que por haber alcanzado el evangelio, haber conocido de Cristo, ahora se están apartando, quedando fascinados, o sea, encantados con una forma completamente distinta a lo que habían recibido. Y es que debemos permanecer firmes en la palabra en los tiempos angustiosos y en los tiempos donde es cuestionada nuestra fe.
Vivimos exactamente una realidad semejante en ciertos aspectos, donde nuestra fe está puesta en cuestionamiento, nuestra fe está puesta a prueba, y desde esa perspectiva todos nosotros hemos sido golpeados, hemos sido sacudidos por un sistema que está operando en el miedo. El miedo es opuesto al control y poder del Espíritu en la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede operar en la cobardía producida por la inseguridad y la incertidumbre de la tierra. Un hijo de Dios debe de operar en el poder del Espíritu, porque da autoridad y le permite tener las condiciones de amor y de dominio propio para poder manejarnos. A la luz de esa verdad, entonces, el autor, el apóstol Pablo, le está reprendiendo a estos creyentes, y en el capítulo 1 exactamente él está hablando sobre este evangelio. No hay otro evangelio, y él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo no sé lo que ha pasado contigo en este tiempo. Yo no sé cuáles son las circunstancias en las cuales hoy tú te encuentras. Sí te puedo decir, como dice Pablo en el verso 7 de Gálatas 1, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y obviamente el autor es severo en reconocer que cualquier persona que intente contra la pureza de la verdad de Cristo sea anatema. Y esta expresión, aunque muchos la podemos traducir rápidamente como maldito, es mucho más que eso, porque una persona que operaría en un estado de maldición estaría condenado eternamente. Por lo tanto, sea anatema es una palabra de juicio inminente que vendrá como consecuencia sobre aquellos que pervierten la gracia y el conocimiento del evangelio de Cristo. Hay una cosa importante que quisiera aclarar en este punto, y tiene que ver con dos conceptos. Uno es cuando hablamos de el evangelio y hablamos de evangelio. Así que cuando hablamos de pobreza en el sentido espiritual, podemos decir pobreza del evangelio o pobreza de evangelio. Son dos cosas diferentes. República Dominicana y otros países de América Latina han tenido muchos mensajes evangelísticos. Han sido predicados por todas las esquinas el mensaje de Cristo. Podríamos decir que como nación no tenemos una pobreza del evangelio, pero en ese sentido de comunicar la verdad, gracias a Dios tenemos la oportunidad de llegar a los hogares, de impactar a las comunidades, y el evangelio de Cristo en ese aspecto ha sido proclamado. Pero la pobreza de evangelio implica pobreza de la verdad contenida en nosotros, la cual, si no tenemos conocimiento de la verdad, careceríamos de entendimiento para poder manejar con precisión los asuntos de vida y de fe. En ese sentido, debemos trabajar en común para lograr luchar contra toda esa pobreza de evangelio. Y creo que el apóstol Pablo en ese sentido se está acercando a un grupo de creyentes conocedores de la ley para que entendieran la supremacía del orden en Cristo y sobre todo de la gracia que comporta una salvación tan grande. Esta salvación está basada en una promesa que se anticipa a todos los aspectos de fracaso humano. Por lo tanto, es Dios mismo quien promete esta verdad para que tú y yo podamos disfrutar de un evangelio glorioso. Pero vea cómo la palabra ahora nos confronta con una verdad contundente. Y es que la promesa que es por la fe en Cristo, dada para ti y para mí, está por encima de todas las limitantes humanas. La gracia en Cristo está por encima de las limitantes humanas. Y eso lo observamos aquí en el verso 22. El texto declara: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Y esta palabra es clave: todo, un absoluto. Pero hay un propósito del por cual todo lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así que observe esta parte. Aquí dice la escritura.
Probablemente el apóstol Pablo, un conocedor de la verdad, de la palabra, un maestro de la ley, conocedor de todos los elementos comportados a la luz de los 613 mandamientos y ordenanzas de la fe judía, un hombre que estaba haciendo un proceso de transición entre esa fe que siempre abrigó y defendió celosamente a una fe enfocada en un Cristo que no solo va a la cruz, sino que resucita al tercer día, que está sentado en la majestad de las alturas y que tiene autoridad por encima de toda autoridad. Este Pablo, lleno por el Espíritu Santo, habla y nos refleja una verdad. La Escritura misma encerró todo bajo pecado. Así que por causa de la ley, la palabra escrita, todos estamos bajo pecado. Y eso lo enseña el mismo apóstol Pablo en Romanos, cuando habla de que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que como pecador, como nacemos en esta condición, ninguno de nosotros podemos decir que estamos bien, que podemos hacer tal cosa y nos va a salir fenomenal, porque la condición de pecado es un estado de la vida, es un estado del alma, es una condición del ser que impide que pueda agradar a Dios aunque tenga deseo de hacerlo. Porque aunque queramos hacerlo en una condición de pecado, sin Cristo es imposible, porque somos esclavos del pecado, y la palabra encerró todo bajo pecado, pero el propósito es traer la gracia a favor de todos aquellos que en él creen. Wow, me llama mucho la atención esta verdad, y ciertamente es lo que el autor quiere recoger en esta verdad contundente. Y nos dice claramente la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Una promesa que se anticipó con Abraham, que es el padre de la fe. Una promesa que trasciende las cosas que podemos visualizar, porque es una fe sobrenatural impartida en los hijos y que va en crecimiento en la medida en que nos sometemos a la palabra y creemos a la palabra. Obviamente el autor nos quiere reflejar un poco más de claridad, y en el verso 23 dice: antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Wow, esto me impacta, de verdad. Me impacta porque el autor nos está diciendo que la fe reservada para nosotros, encapsulada en nosotros, aguardaba el momento esencial cuando Dios haría visible la persona, el objeto de nuestra salvación, la persona de Dios mismo en Cristo, el Hijo de Dios eterno. Y en esa medida entonces nosotros pudimos lograr descubrir que esto contenido en Cristo por la gracia fue impartido hacia nosotros. Por eso es conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno la experiencia en nuestro caminar en la tierra. Cada quien en base a su deseo de agradar a Dios y su amor por Él va a manifestar una conducta cada vez más comprometida con la verdad. Y yo te pregunto en esta oportunidad: ¿cómo estás manejando tu calidad de vida? ¿Cuál es la relación que estás manteniendo con tu Padre Celestial? ¿Qué elementos están en juego en cuanto a tu testimonio? ¿Por qué digo esto? Porque la vida en Cristo no consiste en palabras. La vida en Cristo no consiste en una forma de vestir o de apariencia de piedad, cuando en realidad por dentro no tenemos instalado la naturaleza del Hijo en nosotros. A la luz de eso, entonces, el autor nos lleva a entender que en medio de todo asunto había una realidad presente que en ese momento se llamó, para que veamos acá este cuadro, esta realidad se llamó: estábamos confinados bajo la ley. Ahora, esta ley, dice el verso 24, ha sido nuestro ayo.
para llevarnos a Cristo. Es el propósito de que la ley sirviera como nuestro ayo. El propósito era encaminarnos hasta llegar a esa dimensión o cercanía en la cual pudiéramos hacer un puente. Así que esta ley que fue impartida y que trajo como consecuencia la revelación de no matarás, no hará esto, no hará aquello, este elemento que ponía al desnudo, al descubierto la naturaleza pecaminosa. Porque el pecado abunda cuando viene exactamente a relucir la ley, la cual te dice que no hagas. Y el pecado mismo hace imposible que te detenga ante una ley que te va a juzgar por causa de tu extravío. Así que el texto bíblico nos dice que esta ley ha sido nuestro ayo, pero que tiene un propósito poderoso, y es llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y el verso 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ok, yo quisiera explicarte esto. Yo sé que tú estás en tu casa y tranquilo. Te invito a que te tomes un té o un café, si te gusta tomar café, con tu familia, un vasito de agua, y que podamos pensar un poquito en cuanto a la ley como ayo. Porque de repente este término no es muy conocido para nosotros, pero esta palabra encierra un proceso de entrenamiento. Quiere decir entonces que la palabra ayo puede ser traducida como pedagogos. Ese es el término exactamente de donde se utiliza la palabra pedagogía, que es un término para enseñar pequeños, enseñar a niños, y por eso la pedagogía y la andragogía son distintas. La pedagogía se enfoca en la metodología de adiestrar a un niño pequeño que se va conformando, que no conoce nada de la vida y que tiene un instructor que lo va guiando hasta que él alcanza determinada edad de madurez, 13 años aproximadamente, 14, que se ha considerado científicamente en el aspecto de la conducta educativa como la edad promedio en la cual un niño que fue ayudado en los primeros años ya puede arrancar solo, haciendo sus tareas, investigaciones y comentarios de los temas que se le asigne. Así que este niño que está dentro de un proceso pedagógico va a ser formado por tutores especializados, personas que están comprometidas con este trabajo infanto-juvenil, con la intención de que ellos aprendan. La ley sirve como nuestro ayo o instrumentación de tutoría. La ley viene a resurgir para mostrarnos a nosotros que hay un camino excelente, que hay una manera superior de vida, que hay una forma en la cual Dios establece que tú y yo vivamos. Esta ley se convierte exactamente de alguna forma en un norte a seguir, en una lumbrera en el camino de tinieblas, para que nosotros sepamos no solo hacia dónde dirigirnos, sino también nuestra incapacidad de lograr hacerlo por nuestro propio esfuerzo. O sea que cuando una persona intenta justificarse por la ley y ofende en un solo punto, se hace culpable de todos los demás puntos. En otras palabras, es imposible lograr cumplir los 613 mandamientos y ordenanzas, porque es imposible que lográramos hacerlo y nadie lo podrá hacer. Por lo tanto, esta ley como instrumento de Dios era considerado al principio como el Decálogo, pero era considerado como los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero también se amplió hacia todo el contenido antiguo testamentario para reflejar lo que se llama la Torá. Y en la Torá entonces está contenida todo lo que significaba esta ley. Pero la ley, según el apóstol Pablo, conocedor de ella misma, ahora por el Espíritu Santo nos está diciendo que tenía un propósito, y era para que la promesa, que es por fe y no por ley, entonces en Cristo se hiciera evidente en aquellos que creen en Él. Y luego nos declara que la ley en sí misma se convierte en una instructora para la vida. Wow. ¿Y qué pasaría con aquellos que quieren vivir todavía conforme a la ley? Que no han entendido lo que Cristo representa para su vida y todavía están tratando de hacer de su vida un aspecto mesiánico, enfocado equivocadamente en los elementos y herramientas cúlticas del Antiguo Testamento.
Personas que se llaman mesiánicos porque creen que el resaltar los elementos del culto y de la celebración de consagración que se realizaba en los eventos con cuanto al templo, traer eso es como revivir y reencarnar el propósito de Dios, porque eso va a ser restaurado. Pero realmente el hecho de que veamos a Cristo como la totalidad quiere decir que Cristo mismo está por encima de todo. Por eso el que está en Cristo ya no está bajo la ley, no está bajo el pecado, sino que está en la gracia, y estando en la gracia vivirá de una manera tal que será por encima del estándar del mundo. Esa es la parte que nosotros debemos de acoger con esta escritura. El autor, inspirado por el Espíritu, nos quiere introducir a un elemento nuevo. Dice que esta venida, la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos el aspecto de la tutoría producida por un documento sagrado lleno de poder que actuaba en nosotros para hacernos ver como en un espejo nuestro rostro verdadero, natural, donde nos encontramos. Sino que más bien ahora, dice el verso 26, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo impresionante, porque el verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora hay algo que ocurre que probablemente no ocurría antes. Los seres humanos estaban en un proceso. Usaban los aspectos rituales, la ley y todo lo que contenía y que habían interpretado y trabajado durante siglos para llevar una vez al año una ofrenda hacia el pueblo con el propósito de entregarla a Dios, y todo el pueblo llevaba su ofrenda para que el sumo sacerdote una vez al año intercediera por sus pecados, y sus pecados eran cubiertos. Oiga la palabra que estoy usando, cubiertos, por causa de su sacrificio de ofrenda. Pero ahora el autor está diciendo que en Cristo nosotros entramos a formar parte de una verdadera genealogía donde ahora somos considerados hijos de Dios. Este elemento de hijos de Dios implicará entonces que ya no estamos en una posición de esclavos, sino que estamos en una posición de hijos, pero hijos que están en un proceso de empoderamiento y de madurez, donde ya no requerimos mantenernos en el ayo que sería el instructor, sino que ahora nuestro Padre celestial, que es nuestro papá, que nos dio identidad, que nos recogió y nos rescató de nuestra miseria, ahora nuestro Padre nos sostiene en Él mismo por Cristo. Entonces ya yo no necesito los elementos rudimentarios, sino más bien que ahora en Cristo tengo una plena certeza y una seguridad de que mi Padre me ama, mi Padre me dio mi crecimiento y mi Padre sostendrá mi crecimiento. Ahora en Cristo yo tengo una nueva realidad espiritual superior a lo que antes había. Eso es lo que está diciendo el texto cuando nos dice que en Cristo fuimos bautizados, y todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Dos cosas importantes. La palabra bautizo, que no es una traducción del idioma griego, sino una transliteración, implica que cuando tú estás en Cristo, eres empapado plenamente, completo tu ser de la esencia misma de Cristo. Así que el bautismo aquí es la idea de que fuiste sumergido en Cristo. Así que nosotros fuimos como introducidos a Cristo, y todo nuestro ser ahora se impregnó de Cristo. Y todo el que está impregnado de Cristo tiene una nueva vestidura, tiene una nueva investidura y tiene una nueva forma en la cual camina y se presenta. Eso es ser revestido en Cristo.
Es como si tomáramos un vestido nuevo, una ropa nueva y nos la colocáramos. Pero esta ropa no solamente redefinirá el norte a seguir, sino que toda basura, toda forma ideológica, todo aspecto práctico de malos hábitos, todas esas cosas ahora van a ser cortadas de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Y ahora todo lo que nos definía va a ser redefinido, porque hay una reinvestidura, hay una forma en la cual sumergidos en él, ahora salimos para formar una estructura diferente de hombres y mujeres que tienen el carácter de Cristo. Wow, impresionante. Por lo menos a mí me llama la atención el hecho de que este proceso es un proceso intencional de Dios a favor nuestro. No es un mérito humano. No es que tú y yo somos más buenos que los que están a nuestro lado en la casa, que todavía no tienen una decisión por Cristo. No es que nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto. No es que nosotros sintamos que aquellos que no lo tienen son inferiores porque no tienen a Cristo. Más bien nuestra actitud debe de ser: Señor, que tu misericordia y tu gracia alcance a aquellos que todavía no le conocen, para que podamos juntos gozarnos y disfrutar por la eternidad de una salvación que va más allá de ser perdonado de pecados, de ser librado de una condenación eterna, sino más bien de morar eternamente rodeado de la persona de Dios. Ahora el texto bíblico nos dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por esa razón, el autor en el capítulo 5 de Gálatas, verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ve ahora lo demás: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Impresionante. Firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, para que no estemos otra vez en la posición de un esclavo. Porque antes de Cristo éramos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de mentalidades humanistas, del sistema, esclavos de las pasiones desordenadas. Éramos esclavos inclusive de nuestra propia realidad, porque no hacíamos ni siquiera las cosas que sabíamos que debíamos de hacer. Y como esclavos perdidos, conectados con una perdición en todos los aspectos, moral, ético, espiritual, en esa condición el pecado hacía con nosotros lo que quería. Nosotros de hecho veíamos la palabra, en algún momento nos topábamos con ella y tampoco la discerníamos, porque estábamos también esclavizados en nuestras mentalidades. Estábamos atrapados por el Dios de este siglo, que cega el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la gloria del evangelio de Cristo. El evangelio que predicamos, el evangelio que llevamos a las personas como buenas noticias de salvación, un mensaje que comporta esperanza en medio de un mundo que ya no la tiene. Y a la luz de esa verdad, entonces, el texto nos está invitando a que vivamos entregados a esta verdad, teniendo la responsabilidad de no tener una mentalidad de esclavitud cuando ya somos libres en Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, vivir la libertad en Cristo no nos da derecho a hacer lo que queramos, sino nos compromete más bien a que vivamos responsablemente la vida que Cristo nos ha impregnado con su espíritu, para que no seamos gobernados por las motivaciones erróneas de la vida, más bien para que podamos entonces con gozo, entendiendo los aspectos de prueba que vivimos en la tierra, reconocer que Dios tiene control de nosotros y está diseñando en nosotros esa estructura del nuevo hijo que dará al final como un producto total de un hijo de Dios terminado. Y me llama mucho la atención porque muchos de nosotros, sin quererlo, vivimos con mentalidades de esclavitud. Y esto se debe al hecho de que no hemos entendido que llegar a Cristo representa exactamente liberarnos de todos los prejuicios, liberarnos de todas las limitantes que antes nos limitaban.
Todo lo que la sociedad ha prescrito como bueno, todo lo que la sociedad ha prescrito como aquello que es superior, aquello que por economía, por fama o cualquier otra cosa era diferente al que no tenía esto, todos esos elementos han sido arrancados de raíz para que un hijo de Dios pueda valorarse en la dimensión en la cual Dios lo está valorando. Si usted quiere saber si yo se lo estoy diciendo con mis palabras, quiero que vaya conmigo al verso 28 del capítulo 3, que estamos ya casi terminando. El versículo 28 nos dice: ya no hay, y esta palabra es importante, ya no, antes sí. Pero en Cristo ya no hay judío ni griego. No hay un menosprecio y una diferenciación entre ese pueblo y nosotros, los gentiles. No hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Y ahora dice la razón: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Todos nosotros somos uno en Cristo. Ahora, esta unicidad en Cristo es una unicidad de propósito divino, no humano. En otras palabras, la unicidad es que nosotros en Cristo ya confortamos un solo cuerpo, y ese solo cuerpo se vuelve una familia, y esa familia tiene un padre, y esa familia tiene hermanos, y esa familia representa al Hijo eterno. Esta familia ahora tiene identidad, porque siendo cuerpo un solo, tiene una sola cabeza, y esa cabeza se llama Cristo Jesús. Impresionante. Si tenemos a Cristo como nuestra cabeza y nosotros somos uno en Él, ¿por qué entonces hay tantas divisiones? ¿Por qué entonces hay tantas diferencias entre un grupo y otro? Sencillo, probablemente porque en el momento de desarrollo del Evangelio hubo personas, quizá bien intencionadas o no, que hicieron una transición y en vez de presentar el evangelio de Cristo, presentaron su propio evangelio. Si tú estás en una estructura de fe y tú estás allí con los hermanos, lo ideal es que las personas que Dios ha puesto en ese lugar reconozcan los dones y talentos que tú posees, para que entonces estas personas te puedan animar y llevar a una manera en la cual desempeñe mejor tu función como hijo y como miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una estructura religiosa, no es una denominación, es exactamente la iglesia que ha sido comprada por un precio de sangre y redimida. Si tú eres un hijo de Dios, entonces estás llamado a volver a la palabra para ver el mensaje de Cristo, la obra de Cristo a tu favor, y pararte en la posición correcta como un hijo que ha sido libertado y no como uno con mentalidad de esclavitud. Hoy es el día en el cual te invito a que junto conmigo podamos apreciar esta verdad y podamos vivir en esta realidad presente en la cual Dios nos ha colocado por encima de todo lo que está ocurriendo, porque ya somos libres, porque ya tenemos a Cristo, porque la ley no es nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro tutor que nos cuida. Más bien ahora, en un estado de profunda madurez espiritual, vamos en un crecimiento según Dios en Cristo. Así que te invito ahora que si tú quieres vivir en esta madurez espiritual, retomes el camino de la fe, te afiances en la palabra y comience tu proceso de crecimiento para solidificarte en amor. Y aquellos que no tienen a Cristo, le invito a que abra su corazón en este momento y le diga al Señor: aquí estoy, heme aquí, Señor, sé conmigo. Hoy entrego mi vida con todo mi corazón. Quiero ser hecho un hijo de Dios. Te acepto, Señor. Reconozco mis limitantes y mis pecados. Y hoy te pido que me perdone y me conviertas en un hijo de Dios. Este es un tiempo poderoso. Padre, gracias porque tu palabra ha sido expuesta.
Ahora te pido para que esta palabra produzca fruto en la vida de cada uno de los que la han escuchado. Te ruego para que nos levantes y nos afirme en nuestro caminar, y que vivamos entonces de acuerdo al estándar de Cristo por encima del estándar del mundo. Gracias por esa palabra. En tus manos de amor nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Hasta la próxima.